Bien, hola jóvenes, nuevamente saludándoles, esperando que estos videos sean para ustedes, para su buen aprendizaje. Vamos a continuar ahora con lo que es aprendiendo a programar desde cero y ahora vamos a aprender el estatuto if o si. Bien, el estatuto if, también conocido como estatuto si en nuestro idioma español. ¿Qué tiene que ver este estatuto? Es una condición, es un condicionante en donde el estatuto está formado por una condición, en donde en nuestra vida real dice, si te portas bien, vas al cine, caso contrario, no sales. Eso sería, si te portas bien, hago una acción, si no, te quedas. En lenguaje de programación funciona de la misma manera, si cumple la condición, hago una acción, caso contrario, no hay tal acción. Siempre se hace una de las dos acciones dependiendo del resultado de la condición sí. Bien, aquí tenemos un ejemplo, aquí les pongo un algoritmo que dice input x, si x es mayor que 25, si cumple esta condición me va a salir que el valor que yo coloque en x es mayor a 25. Por ejemplo, si yo coloco acá un 30, va a salir 30 por esta x que está aquí, es mayor a 25. Caso contrario, si hubiese puesto un número menor, un número 20, no va a pasar esta línea, va a brincar al si no y me va a poner de salida 20 es menor o igual a 25. Estos son mensajes tipo comentario. Donde me lee la variable es donde no hay comillas. Y por último termina el programa. Si nosotros le vemos ya como diagrama de flujo, vamos a analizar que tenemos acá nuestro algoritmo o pseudocódigo y acá el diagrama de flujo. El diagrama de flujo dice lo siguiente. Entramos con una imagen de entrada, en donde me dice dame el valor y existe el comando get s, get x. El valor que lee en este caso en x entra con el mayor que 25 y por yes o por verdadero va a colocar que es mayor a 25 y por falso o no va a ir a indicar que es menor. Entonces fíjense en cómo funciona el status if. Por verdadero cumple la primera línea y por falso se va por el caso contrario. Vemos acá que también el if o el si puede usarse de manera simple. Por ejemplo, en este caso, no voy a usar el si no, también conocido como else, o también se le conoce como caso contrario. Hago la primera línea de programa, output, dame un valor de k, me pide el valor de k, ingreso el valor. Lo que hago acá es buscar el residuo del valor que obtenga en k, y si es que es 0, bote el mensaje output, k es número par. Por ejemplo, si yo coloco aquí el valor 4 mod 2, 4 mod 2, siempre el residuo va a ser 0. Entonces, como el residuo es 0, sé que va a ser número par. Pero si en este caso yo coloco el valor 5 aquí, 5 le divido para 2, pero me va a quedar 1 de residuo, entonces 1 igual a 0 no es número par, entonces este mensaje no me va a salir. Y ahí va a terminar. Sea par o sea impar, va a terminar el programa porque me va a permitir hacer la búsqueda de un valor si es que es par o es impar. Bien, ¿cómo funcionaría este programa? ¿Cómo le haría yo en diagrama de flujo? Si nos dimos cuenta, en el ejemplo anterior teníamos el sí y el entonces, o el caso contrario. En este caso no tenemos, pero siempre se va a ir por verdadero y va a hacer lo que en este caso se le pide al programa que haga. Y por no, lo que va a hacer es salir. Va directamente por no, va y entra. Por sí, en cambio, va a mostrarle el mensaje que es par. Siempre Raptor me va a mostrar estas ventanas donde está aquí los valores, si te pide un valor o la ejecución del programa. Bien,
Ahora vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo número 2, que es calcular el precio con IVA. Si el valor del artículo excede a 20,000, aplicamos el 20%, en cualquier caso el 16%. Entonces, le vamos a colocar como IVA punto 16, el 16% de IVA. Nos pide que ingresemos un valor, ¿sí? Por ejemplo, si le excedemos a un valor, no sé, 40,000, dice que si el valor es mayor que 20,000, vamos a aplicarle el 20% del IVA. Entonces ponemos IVA 20%. Termina el sí y recién al final de la condición hace la operación. ¿Qué operación hace? El valor que metí, 40,000 por 1 más IVA, que en este caso le leyó 20. El mismo programa, si yo le metería un 10,000, metería como valor 10,000, fíjese en lo que va a pasar. 10,000, ¿es mayor que 20,000? No. Entonces, no entra a hacer estas 3 líneas, directamente pasa a hacer la operación. ¿Qué valor cargó IVA? El primer valor que yo le puse en la primera línea. Bien, entonces vemos acá otro ejemplo, el ejemplo número 3, que algunas veces se desea usar más de una instrucción dentro del sí, porque esto se da mucho en lo que es programación. Si ustedes ya se dedican a una programación más extensa, ya con lenguajes, van a necesitar mucho de este estatus. Por ejemplo, aquí tenemos este pseudocódigo en donde tenemos diferentes opciones y aquí no solo ya es una operación, sino tenemos varias operaciones por cada sí. Primero, me pide un valor X y le hago la multiplicación. En la variable R le coloco X elevado al cuadrado. No está multiplicando, está elevando. ¿Cómo sé que está elevando? Porque tiene 2 asteriscos. Luego hace una condición, pero fíjese en esta condición, es compuesta. ¿Por qué digo que es compuesta? Porque primero me pregunta si X es menor que 6 y estos 2 símbolos, ampersand, me dice que es el símbolo AND o I. Me dice, y R es menor que 30, o sea, debe cumplir ambas condiciones para poder hacer esta operación. Si no cumple ambas operaciones, va a brincar al si no y va a hacer esta operación. Como ustedes se dan cuenta, yo estoy indentando. ¿Qué significa indentar? Brincar, dejar espacios en blanco para poder saber qué hace mi programa. Porque si yo colocaría estos valores, estas fórmulas para acá, vería que está todo amontonado y no voy a poder leer bien mi programa y saber qué hace cada cosa. Entonces, es importante indentar, como en este caso mi ejemplo. Otra manera, como les indicaba, puede ser un poco más atrás, puede usar un tab, puede usar de esta manera, pero lo importante es que esté alineado donde están la parte de los procesos principales. Esto aquí se ve corto, pero ya en programación ya más grande van ustedes a tener que indentar y comprenderle mucho mejor. Bien, tenemos acá, por ejemplo, otra que ya está en lenguaje de programación. Bueno, digamos sigue todavía en pseudocódigo, pero también se le puede utilizar, por ejemplo, en lenguaje C, C++, C#, usando las llaves que abren y las llaves que cierran. Entonces, esta es una manera de indentar. Aquí abro, aquí cierro y me indica que solo estos 2 procesos va a ser en este caso. Igual, aquí abro, aquí cierro, me indica que estos 2 procesos van a hacerse igual. Si en caso no hubiera eso, va a haber un error porque no estoy usando de manera racional la indentación. Vamos a ver ahora unos formatos donde nosotros podemos ver cómo podríamos manejar la indentación. Por ejemplo, aquí tenemos la misma. Si nos fijamos, aquí se nota el espacio en blanco más grande. Y en cambio, en el formato 2, analizamos que está todo alineado en la misma columna, ¿sí? Que sería la columna 1 y no tenemos espacios hacia acá, sino lo único que nos quedó es las llaves que nos permite decir que este es un proceso y este es otro proceso. Bien,
Avanzándole, tenemos acá otro ejemplo en donde vamos a ver qué despliega el siguiente pseudocódigo, este que está aquí. Tenemos esto, s igual 90, x igual 60. Ojo, tenemos como variables de entrada s y x. Hacemos una pregunta, si x es mayor que 40 y s es menor que 80, lo que vamos a hacer es s igual s menos 30. Analizando aquí, veámosle qué pasa. Carga s 90, ¿sí? Y acá pasa 90 menos 30. 90 menos 30 es igual a 60. Pero veamos qué sucedió acá. X es mayor que 40, sí cumple. S es menor que 80, sí cumple. Entonces aquí cumple esta opción. Y el valor lo cargaría acá 60 porque le está restando. Caso contrario, si yo aquí cambiaría valores, le colocaría aquí un valor 10 y aquí en X un valor, no sé, pongámosle 20, etcétera, ya no cumpliría la condición y brincaría al sí no, en este caso haría esta opción. Pero siempre al final, después de hacer toda la condición sí, va a salir el valor de X, sea que fue por sí o sea que fue por sí no. Entonces, para esto se utiliza lo que es la prueba de escritorio. La prueba de escritorio, ¿qué nos hace? Primero sacar variables de entrada, en este caso sx y la variable de salida que es x. Y la prueba de escritorio lo que nos permite es ver cómo se van moviéndose las variables. Debemos hacer una matriz en donde colocamos la variable s, la variable x y le vamos viendo de acuerdo a los valores que obtienen al inicio del programa. Estos valores pueden ser por teclado o como están aquí directamente en la variable. Entonces colocamos acá la S, la X y vamos viendo cómo se mueve, qué pasó si se va por sí, qué pasó si se va por sí no. Bien, aquí tenemos un programa que define si un número A es múltiplo de B. ¿Cómo verificamos eso? Fíjense, esto se llama lo que es intercambio de datos. Ingreso por teclado la variable A, la variable B. Pregunto si es que B es mayor que A. Si sucede eso, intercambio valores. El valor que tenía B ahora le pongo en X, el valor que tenía A ahora le pongo en B y el valor que tenía X le pongo en A. Ojo, en programación este símbolo siempre recalco, no significa igual, sino significa asignación. Esto significa asignar. Hago el intercambio, le termino y luego hago otra pregunta que es módulo. Pregunto si es que el módulo, aquí sí es igual, aquí sí. A módulo B es igual a 0, aquí sí, pregunto que es igual. Si cumple, le pongo que A y B son múltiplos, en este caso, entre ellos. Bien. Y por último, aquí tenemos un ejemplo de si un pintor cobra 30 por metro cuadrado, trabaja y cobra 42 por cada metro cuadrado, arriba tenemos 60 metros pintados. Entonces aquí tenemos cómo funcionaría con el status sí. Primero me pide un valor que dice dame el área, le doy un valor, pregunto qué pasó con el valor que me dio, si es que es mayor, se va por sí, caso contrario, se va por sí no. Luego de que hace o bien sea por sí o por sí no, me va a dar, en este caso, que el área, tantos metros, se cobra tantos pesos. Y por último, la frase, cumple hoy para ser mejor mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Este ha sido mi aporte, esperando que les vaya muy bien en los estudios de programación, les guste lo que es la programación y sobre todo, como están aplicándole para todas las carreras, para todas las ingenierías, esto sea una base para cualquier cosa que ustedes quieran programar en cualquier lenguaje de programación. Muchísimas gracias, jóvenes.